gracias por el día de hoy recibirnos, María de Alba, y para platicarnos de este libro, Todo lo que no sabemos. María de Alba, ¿de qué trata este libro? Novela, ¿no? Es una novela que está contada por varias voces, varios narradores, y empieza la novela en la primera línea, nos cuentan que asesinaron al tío de la narradora, ¿no? En los 70s, en la ciudad de Monterrey, por un grupo guerrillero denominado Liga Comunista 23 de Septiembre, que es un grupo que operó durante esos años de la Guerra Sucia, digámoslo así, en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y entonces los niños de esta historia, tanto la narradora como los primos, los hijos de la persona que muere, están como tratando de saber qué fue lo que pasó, porque no saben muy bien y nadie les dice, ¿no? Hay como mucho hermetismo, silencios, secretos en torno al hecho, ¿no? Y por otra parte está una narradora muchos años después, que es hija de este señor y que le diagnostican un cáncer. Y ella, en las sesiones como de quimioterapia, confrontada por su propia mortalidad, porque pues sabemos que el cáncer es una enfermedad muy catastrófica, empieza a dialogar con el padre, y así se empieza a recuperar toda la vida del padre y lo que pasó antes de que muriera, la época del asesinato, lo que pasa con la familia. Y también, por último, está un detective que está en el día de los hechos llegando a investigar el caso, y es el que nos da mucha información sobre esa época, porque en esa época en México estaban implosionando muchas cosas de las que muchas veces no se habla. Creo que, por ejemplo, en México se sabe mucho del movimiento del 68, sí, pero poco de lo que pasó en los 70 durante la Guerra Sucia, ¿no? Entonces el detective que está investigando el caso, pues nos cuenta este caso y otros alrededor. Es una novela entonces policíaca, es una novela que nos atrapa en un momento histórico también. Así es como policíaca, como thriller, y tiene su lado histórico porque son cosas que pasaron en los 70 en México hace 50 años, y por otra parte muy personal e íntima porque es una familia que se enfrenta a un duelo de un asesinato, que yo creo que, bueno, en el México violento en el que vivimos sabemos que esos duelos son muy difíciles de sobrellevar porque entran otros sentimientos además de la pérdida, como culpa, angustia, miedo, etcétera, que hacen más complejo ese proceso, y en este caso pues es la viuda y los hijos de este señor. Pues muy interesante, hay que leerlo. Todo lo que no sabemos es el nuevo libro de este año, justamente de Editorial Hachette. Y quiero comentar algo para tú que estás aquí en Guadalajara para la radio. Se cuenta en la novela, porque es uno de los hechos de la Guerra Sucia, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el asesinato de Fernando Aranguren, que murió aquí en Guadalajara en los 70, también en septiembre, octubre del 73. Él es secuestrado, se queda pues como desaparecido de su familia como una semana, y aparece asesinado y encajuelado en un carro, y fue un hecho que cimbró a la ciudad de Guadalajara, porque esta novela pues se centra sobre todo en estos movimientos guerrilleros urbanos que ocurrieron en México, Guadalajara y Monterrey esencialmente, ¿no? Entonces, pues para el público de Jalisco hay un capítulo sobre ese caso también. Entonces no olviden buscarlo en la FIL, por supuesto, también, y por supuesto en sus librerías. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti. Gracias. Regresamos al estudio.